Buenos días, mi nombre es Emma Mosqueda y les voy a hablar sobre la medicina renacentista. La medicina renacentista se caracteriza por el resurgimiento del hipocratismo, entendiendo la enfermedad como una alteración de los humores. Se heredan muchas enfermedades apareciendo otras nuevas, pudiendo descartarse la sífilis que se relacionó con el Nuevo Mundo. El hipocratismo permite una observación de la enfermedad, así del garrotillo o del tifus exantemático, también una atención hipocrática al tratamiento que se pautaba desde el más suave, la dieta, al más agresivo, la cirugía, pasando por los remedios naturales, sobre todo del mundo vegetal. También se prestó atención a las enfermedades del alma, que pasaron de ser consideradas acción del diablo o de la delincuencia a ser tratadas como trastornos naturales. La naturaleza fue estudiada con cuidado en el estilo hipocrático, tanto en el individuo como en la sociedad y en el medio. De interés en la preocupación por la naturaleza americana, que tantos recursos proporcionaron, no solo económicos, también alimentarios, científicos y médicos. Características del Renacimiento. Secularización y laicización del saber. Principal característica del Renacimiento radica en el impulso a la secularización de la sociedad. Se llama secularización a la transformación de una sociedad organizada en la función de la doctrina religiosa, a una sociedad con intereses diversificados y autónomos respecto de la misma. Antropocentrismo y humanismo. El Renacimiento se define como el periodo antropocéntrico. Esto quiere decir que el ser humano se convierte en el centro de referencia a partir del cual se estructura el orden sociocultural, desplazando el pensamiento teocéntrico, lo que no debe entenderse como el paso de una sociedad creyente a una agnóstica o atea. Revaloración de la antigüedad clásica. El Renacimiento halló su inspiración en la antigüedad clásica, es decir, en el estudio del pensamiento y el arte de Grecia y Roma antiguas. El pasado grecorromano, idealizado en cierta medida, se convirtió en el modelo de referencia. Por ello, este periodo se dio a sí mismo el nombre de Renacimiento y tuvo su epicentro en la península itálica, deseosa de recuperar el esplendor de la era romana. Valoración del pensamiento racional. La generación renacentista comienza a cuestionar las creencias medievales y busca explicaciones racionales a los fenómenos más variados. El pensamiento racional, científico y filosófico se vuelve una herramienta para el descubrimiento del mundo, la naturaleza, estudio de la naturaleza en las artes. La curiosidad se expresó con especial énfasis en el estudio de la naturaleza, que implicaba retirar el velo del misterio que medioevo interponía. Arte como conocimiento y separación de la artesanía. Los creadores de las artes plásticas, que trabajaron a partir del estudio concienzudo de la naturaleza, animados por el espíritu de la época, entendieron el arte como forma de conocimiento. Búsqueda de la simetría, la proporción y el equilibrio. Con la antigüedad clásica como referencia, los valores estéticos basados en la simetría, la proporción y el equilibrio, desarrollados ampliamente hacia durante el periodo clásico griego, se convirtieron en modelos aplicados en las arquitecturas. Práctica del mecenazgo a la promoción de la creación artística y protección económica de los artistas. Esta práctica fue muy común en la antigüedad. El término deriva del hecho de Cayo Mecenas, un noble romano, impulsor y protector de los poetas de su tiempo, iniciativa que le mereció gran prestigio en su época. Surgimiento de la usura y del sistema bancario moderno. En la transición de la Baja Edad Media al Renacimiento surgió la clase de los presentamistas y usureros, y con ellos aparecieron los primeros bancos modernos. Este proceso comenzó en las ciudades italianas de Florencia, Venecia y Génova. La familia Medici
Fue una de las que participó en la clase de actividades. Pintores anatomistas. Leonardo da Vinci. Fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Murió acompañado de Francesco Mercier. Del siglo XVIII. Vamos a hablarle un poquito sobre Jan Bastiaan van Helmont. Fue un químico, físico, alquimista, médico y filósofo de los Países Bajos españoles. Trabajó durante los años posteriores en Paracelso y en ocasiones se le consideraba el fundador de la química neumática. En algún sentido fue raramente conservador, pues abandonó a Paracelso con sus doctrinas alquimistas de mercurio, el azufre, la sal con bases de todas las sustancias sólidas. Sin embargo, volvió atrás hasta a Tales, creyendo como el filósofo griego que el agua era el elemento básico del universo. Como síntomas de la nueva era de los avances de los métodos cuantitativos, ganando fuerza y la revolución científica, ya que en los caminos Helmont quiso dar prueba a la afirmación con sus experimentos. Cultivó un sauce de una cantidad tasada de tierra, demostrando a cabo de 5 años de añadir solamente agua al árbol había llegado a 164 libras de peso, mientras que en el suelo solo habían 2 ondas. De esto dedujo que los árboles se transformaban al agua a su propia sustancia. A pesar de que no tener razón, su experimento es de crucial importancia. Por un lado, fue el primero en usar los métodos cuantitativos en los experimentos de biología y otros. Probó al menos que las plantas no se nutrían solo de una parte de las sólidas del suelo. Es una faceta alquimista también, fue bastante avanzado, fue el primero en reconocer que había más de una sustancia del tipo del aire, que algunos vapores obtenidos en los experimentos eran sustancias diferentes al aire, como pudiera ser el agua, por tener vapores, volúmenes constantes como los líquidos y los sólidos, aunque llenaran el recipiente que los contenía, los consideró materia en completo caos, así los llamó. Y sin embargo escribió las palabras caos como sonaba en su fonética flamante, convirtiéndolo en gas. Vamos a hablar sobre Francis van Miedos, que fue un pintor muralista holandés, que lo conocían como el Viejo o como Frank de Boer. Fue un médico, anatomista e investigador. Aunque había nacido en Alemania, trabajó y murió en Holanda. En 1637 recibió el birrete de doctor a Basilea y en 1658 fue nombrado profesor de la medicina en la Universidad de Leiden. Cuentan que su nivel científico era tan alto que la universidad le pagaba 1.000.000 de florines, que era el doble de los honorarios habituales. En 1669 fundó la Escuela de Altroquímica de Medicina, de acuerdo a su creencia de que todos los procesos vitales de las enfermedades se basaban en las reacciones químicas. Esta escuela de pensamiento intentaba comprender la medicina en términos de reglas universitarias, físicas y químicas. Sirvió también que creía en la afinidad química, que permitía comprender los mecanismos electrónicos en lo que se basaba la filosofía humana, sentándose pues en las bases futuras de la bioquímica médica. También construyó los estudios en la gestión de los fluidos de los órganos y fue un destacado anatopatólogo, y entre sus descubrimientos destacan los tubérculos pulmonares. Investigó la estructura del cerebro humano, le descubrió la cisura cerebral, que lleva su nombre, cisura cerebral del Silvio.
Asimismo fue los primeros defensores del circulatorio sanguíneo del alma. Ahora, por último punto, la circulación de la sangre de William Harvey. Según William Harvey, fue un médico inglés quien se atribuye describirse correctamente por primera vez la circulación y las propiedades de la sangre al ser distribuidas por todo el cuerpo a través del bombeo del corazón. Fue quien descubrió que el corazón enviaba sangre hacia todas las partes del cuerpo y que ésta regresaba a su totalidad al corazón. Es un circuito cerrado que tiene lugar en el tiempo y toda la sangre. Aplicó la metodología científica de Galileo a la filosofía y a la medicina. Fundó la filosofía y la embriología modernas en 1628. Publica De Motu Cordis, demostrando que la circulación sanguínea lo supuso el fin de la medicina. De Galeno basaba en el espíritu, en las almas y en los alientos vivificadores. William se formó en la Universidad de Padua, por entonces en los centros europeos del conocimiento anatómico y fisiológico. Su maestro fue Girolamo Fabrizi, discípulo del sucesor de Gabriel Falloppio en las cátedras de Padua. William calculó que la sangre que bombeaba el corazón en una hora equivale a 3 veces el peso de la persona y que consigue implicar la función de la báscula en las venas, pero no pudo demostrar la comunicación de los sistemas arteriales y los venosos mediante los capilares sanguíneos, eso lo descubrió Marcelo Malpighi en 1661, que confirmó el mecanismo propuesto por William. Y bueno, existen 2 recorridos que parten del corazón y la circulación pulmonar es el circuito corto, recorrido del corazón a los pulmones y viceversa, y la circulación simétrica que transporta la sangre del corazón al resto del cuerpo y luego lleva a la vuelta al corazón. Esto fue todo. Mi nombre es Nerlin Castillo y los dejo con mi siguiente compañero. Mar Sánchez. Les voy a hablar un poco de lo que fue la medicina del siglo XVIII. En este siglo la medicina adquirió por primera vez suficiente fuerza para que algunos enfermos salieran del hospital, ya que a principios del siglo XVIII nadie salía del hospital, se ingresaba en estas instituciones para morir. La técnica médica no permitía que el individuo hospitalizado abandonara la institución en vida. El vitalismo fue una corriente de pensamiento filosófico y científico que tomaba en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser. Según esta teoría, todos los organismos vivos tienen un elemento vital que nos diferencia de los inanimados. En 1828, esta teoría fue puesta en duda cuando Friedrich Wälder sintetizó urea en un laboratorio a partir de compuestos inorgánicos. Representantes del vitalismo. Los representantes del vitalismo está Friedrich Nietzsche, es considerado el representante más destacado del vitalismo. Su pensamiento se basaba en una crítica profunda a la cultura occidental que según él estaba basada en valores que niegan el factor vital del hombre. Henry Bergson. Al igual que Nietzsche, Bergson mantenía una filosofía del concepto de vitalismo, pero con matices diferentes. Él introdujo el concepto del elan vital, que es una tendencia que se desarrolla de una manera u otra diferente en los seres vivos. Maurice Blondel defendía y predicaba que la acción era lo único que unía todas las partes del ser, la racionalidad, la espiritualidad y la fuerza vital. Jorge Ortega, un filósofo y ensayista. Si bien Ortega consideraba la razón vital como el motor de la vida, también intentaba hacer compatible la razón con la existencialidad pura. Gregor Herrstall fue uno de los representantes más importantes del vitalismo en las ciencias. Su corriente tuvo nacimiento en el siglo XVII con el nombre de animismo. Lo que intentaba explicar con esta teoría era que todo aquello que la biología y la medicina no podían explicar, como la capacidad del cuerpo para regenerarse y regularse. Paul Barthet defendía la presencia de un principio vital que origina todas las funciones orgánicas del cuerpo. Su pensamiento fue un intermediario entre las explicaciones mecánicas del cuerpo y lo sobrenatural. Hermann Boerhaave
Podemos considerar a Hermann Boerhaave como una de las grandes figuras de la medicina. Sus aportaciones se recogen en 2 textos, no demasiado extensos. El primero era la descripción de la ruptura del esófago con salida del contenido gástrico en el mediastino. De ahí que se hable del síndrome de Boerhaave. Boerhaave describió esa ruptura tras realizar una autopsia. Según Boerhaave, los fundamentos del saber médico son la observación cuidadosa de los enfermos, la apariencia ante nuestros sentidos en el hombre sano, enfermo y moribundo, y en el cadáver, y una severa indagación de lo que el hombre se halla oculto a los sentidos. Leopold Aumberg. Aumberg, durante el ejercicio de su profesión médica, se dio cuenta de que golpeando ligeramente el tórax de su paciente podía intuirse las cualidades de su tejido. Su método de percusión ayudó a describir y a localizar las cavidades tuberculosas en los pulmones. El descubrimiento de la vacuna. El primero que usó la ciencia para prevenir una enfermedad en lugar de curarla fue el médico Edward Jenner, que en 1796 desarrolló la primera vacuna de la historia. En ese entonces la viruela arrasaba con Europa. 1 de cada 3 infectados moría y muchos de los sobrevivientes quedaban ciegos o llenos de cicatrices. Cuando Jenner trabajaba en su pueblo como médico de familia, se le presentó el caso de las lecheras. Observó que quienes ordeñaban las vacas contraían una viruela vacuna que era una variante mucho más suave, ya que solo salían algunas pústulas en las manos que sanaban en 2 semanas. Después quedaban realmente protegidas contra la viruela humana. Jenner ató cabos y el 14 de mayo de 1796 tuvo la suficiente confianza en su teoría para inyectarle a un niño pus sacada de la mano de una lechera. Cuando el pequeño se recuperó de la viruela de las vacas, Jenner volvió a inyectarle, pero esta vez la viruela humana. Y sorpresa, el niño no tenía ningún síntoma. La medicina del siglo XIX. Lo que se conoce como medicina moderna tiene sus inicios a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en la que la medicina científica se establece de forma definitiva. Claude Bernard y la fisiología experimental. Según Bernard, la fisiología experimental se produce ante los ojos del científico. Entre las contribuciones de Bernard a la ciencia cabe destacar el descubrimiento de las funciones digestivas del páncreas, el de la función glucogénica del hígado y los analgésicos, el establecimiento de los principios generales sobre los que se asienta la farmacodinámica y las funciones del sistema digestivo. En este sentido han pasado a la historia única de la fisiología sus estudios acerca del carácter sensitivo y motor de los nervios. También resaltan sus estudios sobre la asfixia y sobre los fermentos, la coagulación de la sangre y los mecanismos inflamatorios. Schwann y la teoría celular. Fue considerado uno de los fundadores de la teoría celular, además de la fermentación y las fibras nerviosas. Propuso la teoría de que las células eran la clave para la anatomía, siguiendo la línea de la investigación en las células animales. Describió el desarrollo de los tejidos desde una etapa temprana del embrión. Virchow y sus teorías médicas. Virchow fue un médico, patólogo, antropólogo, político y biólogo alemán, considerado el padre de la patología moderna. Fue pionero en el proceso patológico al explicar que los efectos de las enfermedades en los órganos y tejidos del cuerpo, enfatizando que no surge solo en los organismos o tejidos individuales, sino de forma primaria en las células individuales. La actitud de Virchow hacia la nueva ciencia, la bacteriología, era la compleja idea de que las bacterias provocaban enfermedades. Philippe Pinel fue un médico francés dedicado al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales. Decidió reformar la manera de tratar a los internos, pidiendo una autorización para suprimir el uso de las cadenas. Pinel estableció los fundamentos del diagnóstico psiquiátrico moderno al vincular el método analítico con la tradición hipocrática. Pinel suprimió el uso de los tratamientos inútiles que servían solo para debilitar a los enfermos, como lo era el de la sangría. Laine
y la auscultación. Langner al principio auscultaba aplicando directamente la oreja en el pecho de los pacientes, auscultación directa. Un día fue llamado para atender a una mujer con una enfermedad torácica y como la percusión del tórax era una técnica imposible por el tamaño de las manos de la mujer y como la auscultación directa era colocando el oído sobre el pecho de la mujer, era inadmisible debido al sexo y a la poca edad de la paciente. Langner tomó un cuaderno, lo enrolló, lo aplicó en el tórax de la paciente y para su sorpresa comprobó que se podía oír mejor los sonidos pulmonares de la paciente. Posteriormente Langner fabricó un instrumento en forma de flauta hueco que ausculta, a lo cual llamó estetoscopio. Escribió un libro repleto de observaciones clínico-patológicas de la auscultación mediata, lo que lo llamó a denominarse el padre de la auscultación. Louis Pasteur. El 27 de diciembre de 1822 empezó la historia de uno de los grandes nombres de la medicina moderna. El hombre que contribuiría a salvar millones de vidas gracias al estudio de las formas de la vida microscópica. El primer gran logro de Pasteur fue el desarrollo de un proceso que llevó su nombre, la pasteurización. Pasteur tenía la teoría de que la contaminación por microorganismos era el factor responsable de que las bebidas se dañaran. Por lo tanto, tomó una hipótesis que calentándola una vez envasada hasta una temperatura que matara estos microorganismos, se impediría su rápido deterioro. El otro gran logro que desarrolló Pasteur, y cabe destacar que Pasteur no fue un médico ni un cirujano, pero solo porque no tenía título, porque de conocimiento le sobraba mucho. El otro gran logro de Pasteur, como dije anteriormente, fue el desarrollo de las vacunas. El procedimiento consistía en exponer a una persona a una enfermedad similar pero más débil. Ya lo habíamos visto en la medicina del siglo XVIII por Edward Jenner, que tomó una forma debilitada del virus, que en este caso era el virus vacuno, para inyectárselo a un niño. Por lo tanto, esta debilidad a aquellas enfermedades humanas se le conocía un pariente en animales. Pasteur revolucionó el método al crear una vacuna a partir del propio patógeno. En 1885, después de que Pasteur se había pasado años estudiando una forma de debilitar a los virus, se le presentó la ocasión para hacer el primer ensayo en humanos. Aunque fue causa de un accidente donde un niño había sido mordido por un perro con rabia, una enfermedad cuya letalidad es del 100%, por lo cual su única salvación era vacunarlo, ya que no era médico ni su vacuna estaba lo suficientemente probada, tomó una decisión muy arriesgada. Para su suerte funcionó, abriendo un mundo de posibilidades a la medicina. John Lister. Él se percató de que la putrefacción de las heridas quirúrgicas causaba una alta mortalidad en los hospitales. Desarrolló mediante calor la práctica quirúrgica de la asepsia y la antisepsia, mejorando notablemente la situación postoperatoria de los pacientes. Lister publicó un artículo donde proponía que el origen bacteriano de la infección en las heridas y la importancia y métodos de la lucha contra ella. Robert Koch se hizo famoso por el descubrimiento del bacilo de la cólera, considerando uno de los fundadores de la bacteriología, probablemente tan importante como su trabajo con la tuberculosis. Fueron los llamados tratados de Crohn, donde se establecen las condiciones para que un microorganismo sea considerado la causa de una enfermedad. Paul Ehrlich descubrió la arfenamina, un producto químico a base de arsénico que resultó ser eficaz en el tratamiento de la sífilis. Creó más de 606 compuestos hasta que llegó a la afrenamina y fue comercializada con el nombre de Salvarsa. Era el arsénico que salvaba. Tras una sola inyección de Salvarsa, los doctores veían que las heridas faciales de los pacientes sifílicos empezaban a curarse. Gracias.
La medicina del siglo XX fue impulsada por el desarrollo científico y técnico. Se fue consolidando como una disciplina más resolutiva, aunque sin dejar a un lado el fruto sinérgico de las prácticas médicas experimentadas hasta ese momento. En este siglo, la medicina basada en la evidencia se apoya en un paradigma fundamentalmente biologicista, pero admite y propone un modelo de salud-enfermedad determinado por factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Esto fue todo, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado.